Yo quiero hablarles en esta tarde, a propósito del tema, por supuesto, ¿qué es la Navidad? Así con interrogación, ¿qué es la Navidad? Porque hoy en todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, escuchen, debemos saber todos algo es interesante, pero no es lo más importante. Es decir, que necesitamos saber que históricamente, fíjese, comprobado, históricamente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Se ha tratado de ubicar esta fecha, el 25 de diciembre, a partir del año en que el emperador romano, César Augusto, realizó un censo en todo el Imperio Romano. Y en ese entonces, Jerusalén, Israel, era parte del Imperio Romano. En ese tiempo en que César Augusto ordenó hacer un censo, un conteo, reinaba en Judea Herodes. Ahí gobernaba el rey Herodes. El punto es en que ambos acontecimientos, es decir, el nacimiento de Jesús con el levantamiento del censo, no cuadran en la historia. Es decir, que Jesús no pudo haber nacido en el año 1 de la era cristiana, porque si así fuera, otros sucesos bíblicos que están comprobados por la historia no cuadran. Pero para nosotros los cristianos, no importa si fue el 25, el primero, el 4, el 20. Para nosotros los cristianos lo importante es que Jesús nació, ¿cierto? Hay un cálculo que es el más reciente, que han hecho los científicos y los historiadores, y ubican el nacimiento de Cristo en el año 4 antes de Cristo. Así lo pusieron. Inclusive en el diccionario que yo uso mucho del griego y del hebreo, ahí tomé ese dato. También es el comentario de hebreo y griego, Strong, ahí también ya viene ese dato. Durante muchos años la Navidad, esto es algo histórico, que bueno, conforme se acercaba la fecha yo empiezo a buscar y a informarme, ¿no? Pero durante muchos años la Navidad se celebraba, fíjense, el 6 de enero, entre los cristianos antiguos. Posteriormente, cuando ya se instituye la Iglesia Católica, esta misma designó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, con el propósito de universalizar el cristianismo, que ya en ese entonces había corrido por todo el mundo entonces conocido. Es así como la Iglesia Católica tomó esta fecha, 25 de diciembre, para contrarrestar una fiesta pagana que se celebraba en el Imperio Romano en honor a Saturno. Y esta fiesta se le conocía como la Saturnalia. Y esta Saturnalia consistía en festejos, en fiestas que hacían en el Imperio Romano en honor a Saturno, al planeta Saturno. Estas fiestas se caracterizaban por orgías, borracheras y toda clase de excesos. Ese era el distintivo de la Saturnalia, totalmente pagana. Entonces la Iglesia Católica, para contrarrestar un poco, quita el 25 de diciembre la Saturnalia e implanta el nacimiento de Cristo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué tanto efecto surtió esto? ¿Realmente se contrarrestó? Hay otra pregunta. ¿Habrá algún parecido entre la fiesta antigua llamada Saturnalia y la celebración actual de la Navidad? ¿Habrá algún parecido? Bueno, desde Europa cristianizada se empezaron a meter costumbres paganas dentro del cristianismo hasta nuestras mexicanísimas posadas. Esas son de extracto netamente mexicano. Debemos sentirnos orgullosos de que de México al mundo salieron las posadas. Últimamente, como no les bastan las posadas a la Saturnalia, a la celebración navideña,
inventaron las preposadas, es decir, posadas antes de las posadas. Pero viene otra pregunta, ¿realmente en estas mexicanísimas posadas se celebra el nacimiento de Cristo? Bueno, hay que quedar en el aire la respuesta. Pero mire, en el diario Mural, que es el que yo leo, venía un anuncio que decía así: The Men's Club. ¿Qué es The Men's Club? Es un prostíbulo legalizado para ricos. Para ricos. Claro, los pobres se van al Tenampa. Pues, y decía en el mural: The Men's Club te invita. Ven a celebrar las posadas y la Navidad con nosotros. Y una muchacha desnuda con un gorrito de Santa Claus diciendo, ven. Así. El canal de las estrellas. Miren, en cualquier parte del mundo que voy, cuando quiero ver noticias, empiezo a buscar y sale el canal de las estrellas. ¿Vieron qué orgulloso me siento? El canal de las estrellas convocó a una guerra de villancicos. Y entre otras de las que iban a cantar villancicos está una señora que se llama Carmen Salinas. Y esta señora, pues es la productora de una obra, la más exitosa, se dice, en la historia del burlesque, su obra aventurera, que es, según las crónicas que se leen en el periódico, la historia de una prostituta, la historia de la vida nocturna en México. Bueno, cantando villancicos. ¿Qué son villancicos? Los villancicos son los cantos populares del mexicano, porque también son de extracto mexicano, en honor a Jesús. Bueno, ahora, fíjate, cuando ves al elenco de estrellas de TV Azteca, cuando ves al elenco de estrellas de Televisa celebrar la Navidad, ¿no te conmueve el corazón? Yo hasta lloro, ¿vieron? Pero de tristeza, de ver lo que hace esa gente, una burla a Jesús. El regalo de la estrella pop, del rock, del rock pop, Elton John. El niño Dios le trajo un regalo de Navidad impresionante. Se casó este 21 de diciembre, decía la nota en el periódico, con su novio, el diseñador de modas David Furnish, aprovechando que una ley en Inglaterra se aprobó que ya se pueden casar los homosexuales. Y bueno, él dijo que su Navidad se había adelantado. El festejo navideño costó 1.5 millones de dólares. Yo pregunto, ¿cómo verá Jesús a los políticos celebrar su nacimiento con el dinero del pueblo? ¿Cómo lo verá Jesús? Pero todos dicen feliz Navidad. ¿Se fija? Hasta Niurka y su amante. Es impresionante lo que está pasando. Hace ya muchos años que la celebración de Navidad ha perdido su verdadero sentido. En el mismo diario Mural del viernes, del sábado, venía una caricatura de un caricaturista que es muy agudo en sus caricaturas y con una caricatura dice mucho. Y me llamó la atención una caricatura donde está un pesebre y en el pesebre está acostado Santa Claus y Jesús está tirado en el piso. Y no decía nada la caricatura, pero hablaba todo. De que el que realmente ha tomado el lugar de la celebración es el gordito rojo y a Jesús se le ha hecho a un lado. Bueno, así está la cosa.
Pero de tal manera ha perdido su significado verdadero, su verdadero sentido, que aún en Japón, que es un país netamente budista, se celebra la Navidad. ¿No le dan un aplauso a Japón? No saben ni qué rollo, pero ellos celebran la Navidad. Al que le sonó el celular se lo trajo Santa Claus, ¿verdad? Por eso lo anda presumiendo. En el diario Mural del 23 de diciembre, leí un artículo que me llamó la atención, escrito por un periodista que es comentarista de TV Azteca, se llama Sergio Sarmiento, donde él argumenta acerca de aquellos que se quejan de la comercialización de la Navidad. Él escribe en contra de, o su comentario en referencia a los que decimos que la Navidad ha perdido su significado. Y él dice lo siguiente, se lo voy a leer textual, lo tomé del diario. Dice, todos los que dicen esto tienen razón, pero no olvidemos que los comercios y la industria obtiene alrededor del 25% de sus ganancias de todo el año en las ventas navideñas. Esto, dice Sarmiento, se traduce en millones de empleos en nuestro país. Y querer borrar de un plumazo la comercialización de la Navidad equivale a tratar de dejar sin empleo a millones de mexicanos. Y esto, dice el señor Sarmiento, va en contra del espíritu navideño. Bueno, ahora resulta que Jesús vino al mundo para darnos trabajo. Nada que ver. Resulta que ahora el significado de la venida de Jesús es para que todos demos y recibamos regalos. Bueno, así están las cosas. Pero todos estos argumentos, todas estas ideas, todos estos pensamientos que vienen de gente corrupta de entendimiento, de mentes vacías, de mentes petrificadas, de mentes llenas de tinieblas, todas estas ideas debemos pasarlas por el crisol de la palabra de Dios. Yo les he enseñado bastante de esto. Y si no concuerdan con lo que dicen las Escrituras, todas estas ideas y costumbres deben ser rechazadas y exhibidas. Amén. Entonces, por eso es que yo hablo de esa manera. Según 2 Corintios 10:4, no lo busque, ya todos lo conocemos hasta de memoria, eso espero. Dice que las armas de nuestra milicia, los utensilios de nuestra guerra de ideas de lucha espiritual, no son pensamientos carnales de humana sabiduría, sino son los pensamientos de Dios que sirven para destrucción de fortalezas, de pensamientos que están gobernando las mentes de las personas, derribando, echando por tierra todo argumento, toda idea, toda altivez, que significa todo pensamiento que quiera levantarse sobre el pensamiento de Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Por supuesto, todo lo que yo he mencionado y muchísimas cosas más. Me puedo estar hasta las 5 de la tarde exponiendo todas estas ideas y todos estos pensamientos. Pero eso realmente pues, es fácil para nosotros detectarlo. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Vamos a leer la Biblia. ¿Quieren ir conmigo? En Juan capítulo 3, un versículo que también debemos de conocerlo de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Juan 3, 16. Porque de tal manera, Juan no pudo explicarlo de otra forma, más que decir, porque de tal manera, no hay manera de medir el amor que Dios tuvo hacia el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha regalado a la humanidad.
Y al venir en obediencia, se encarnó en el vientre de la Virgen María y nació. ¿Saben que Jesús es el único Hijo de Dios que tenía la sangre del Padre? Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Él de sangre. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Y este es el verdadero propósito de la Navidad, que Dios envió a su Hijo para nacer. ¿Con qué propósito? Dice, para que todo aquel, sin tomar en cuenta posición social, cultural, ni raza, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Creer en aquel que murió por mí en la cruz para tener vida eterna. En Lucas capítulo 1, ahí narra un poco sobre el nacimiento de Cristo y nos habla cuál es el verdadero significado de la Navidad. Lucas 1, versículo 26. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Era un saludo muy, muy especial. Y le dice el ángel: el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando vio al ángel, se turbó por las palabras que estaba recibiendo, porque pues que un ángel le diga: tú eres muy favorecida de parte de Dios, has hallado gracia de parte de Dios, pues imagínate, eso es algo para impactar a cualquiera. Y ella estaba impactada, estaba turbada de las palabras y pensaba, dice en el versículo 29, qué saludo era qué tipo de saludo era este, qué salutación era esta. ¿Quién soy yo para que un ángel de Dios me salude de esa manera y me diga que yo soy muy favorecida? Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, no tengas miedo, mas porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de Dios. Te destacas entre las mujeres, pero Dios te escogió por gracia. No merecíamos nada, no merecía ella nada, no merecíamos nosotros nada, pero por gracia, en este caso a ella, la escogió. Y nosotros también somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es un regalo que no merecemos, eso es la gracia. Versículo 31, y ahora le dice el ángel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Pero este hijo no era cualquier niño, este hijo no era cualquier niño que nacía en cierta vecindad, no, este niño tenía algo especial. Le dice el ángel: llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Su mismo nombre llevaba implícito la labor y la obra que Él iba a venir a hacer aquí al mundo. Tú serás el Salvador. En Mateo dice: y tú salvarás a la gente, al pueblo, de sus pecados. Ese niño al nacer. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué más dice? Versículo 32. Y este niño será grande. No habrá otro como él. Ni Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi. Juan Diego es mucho menos. Nadie puede ser ni será más grande que este niño que nació en un pesebre. Porque dice la Escritura: este será grande. Y aquí la palabra grande significa que no iba a haber, ni habrá, ni nació, ni nacerá nadie más grande que el mismo Hijo de Dios, que Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
con sus mismos genes, con su misma sangre, con su mismo corazón, con su misma naturaleza, Hijo de Dios encarnado. Ese es el acontecimiento histórico más impresionante que hay. Tan impresionante e impactante y tan importante es que dividió la historia en antes y después de Cristo. Nunca se dice en el año 23 antes de Buda, en el año 23 antes de la Madre Teresa de Calcuta, en el año 54 antes de Juan Diego, ese Juan Dieguito, ¿verdad? No, dice en el año 50 antes o después de Cristo. Su nacimiento marcó la historia, con un leve reajuste de unos 3, 4 añitos, pero ahí está en la historia. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, el Padre, le dará el trono de David, su padre. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Y nació el niño, y fue criado, y el niño crecía en sabiduría y en estatura, dice la Biblia. Y fue encontrado a sus 12 años hablando con los expertos en las Escrituras, y les escuchaba y les preguntaba, y sus padres se habían ido de regreso y tardaron 2, 3 días en encontrarlo, y lo encontraron en la casa de Dios, en los negocios de su padre. Él sabía a esa edad quién era, pero a esa edad él no se manifestó ni hizo ningún milagro como en algunos escritos apócrifos que no son considerados como inspirados por las Escrituras, afirman que Jesús desde niño hacía milagros. Esa es una falacia. El ministerio de Jesús empezó a los 30 años. Entonces, ese es el verdadero sentido de la Navidad, y el niño creció. Hay algunos que han dicho que Jesús, como la Escritura no da detalles acerca de su adolescencia y de su juventud, dicen que él se fue con los lamas al Tíbet y que allá encontró él la sabiduría. Y yo vi un programa el otro día que decía que Jesús se había inspirado en Zaratustra, que él había copiado algunos pensamientos y un montón de rollos. Es más, hace días vino al Distrito Federal un coreano de apellido Moon, no sé cuántos vieron las noticias, que según él hizo un desayuno en la Ciudad de México y convocó políticos y todos para darles un mensaje. Y se llenó el hotel Presidente en el Distrito Federal, eran 700 personas. Y el tipo, pues es el dueño del Washington Post en los Estados Unidos, es uno de los periódicos más influyentes, es el dueño de las empresas de electrónica más poderosas que hay, que es la Samsung. Y este hombre dice que a los 16 años, y eso se los dijo ahí, que a los 16 años Cristo se le había aparecido a él y le dijo: tú eres el segundo Mesías. Y se empezaron a parar los políticos, y que se enoja, así decía el diario, y que golpea ahí el púlpito y cierran las puertas, tienen que escucharme. Y dicen: este está loco. Pero otros sí lo escucharon. Dice: yo soy el segundo Mesías. Y comenté con mi papá esa noticia y le dije: bueno, mire, pues es que es muy fácil. El tipo tiene 85 años. Ya no tarda mucho en entregar el equipo. Bueno, pues que resucite, entonces ya veremos. ¿Saben cuándo va a resucitar? Entonces, el Hijo de Dios creció. Vamos a Lucas 4. Cuando él se da a conocer a la gente, lo primero que él hace es que va a la casa de Dios, a la sinagoga. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado. ¿Dónde se crió? ¿Con los lamas? No. Se crió allí en Nazaret, lo dice claramente la Biblia. Es más, cuando él dijo que él era el Hijo de Dios, dice que la gente decía: ¿qué dice este? ¿Qué no es este Jesús el hijo del carpintero? Su padre se llama José. ¿No conocemos nosotros a su madre? ¿A sus hermanos? Entonces era de
de todos conocido. Pero solo los indoctos, los inconstantes y los que no tienen un conocimiento de las Escrituras afirman eso. Para nosotros nos basta, y es claro, vino a San Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Ve? Así vivía Cristo, Jesús, y se levantó a leer. Aquí está otra parte del propósito de la Navidad, del verdadero significado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha capacitado, me ha investido de poder, de unción, para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Que Dios el Padre había amado tanto al mundo, a los seres humanos, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviese la vida eterna. Entonces Él dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Si tú dices: yo soy un pobre conejito, que nadie se fije en mí, para ti es esa buena noticia. Ya no eres un conejo, eres un águila, dice el Señor. Y vino el Señor para hacerte volar sobre las alturas. ¿Cuántos vuelan ya? Como las águilas, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, noten ese verbo, me ha enviado, me envió el Padre. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los desconsolados. Me ha enviado a tratar de animar el corazón de aquellos que no tienen esperanza ninguna. Me ha enviado Dios, ese es el verdadero propósito de la Navidad. A abrazar al que está débil, al que está cansado, al que no tiene esperanzas, a darle palabras de vida eterna. A eso me envió, a sanar a los quebrantados de corazón. Me envió a pregonar, a proclamar libertad a los cautivos. Miren, dueños del Men's Club, a eso vino Cristo. Y ustedes están cautivos a la inmoralidad. Mire, señora Carmen Salinas, que Dios tenga misericordia de usted. Y oramos para que Dios toque su corazón, ¿verdad que sí? Para que deje de hacer su mugrero y su corazón se vuelva verdaderamente a Dios. Entonces la celebración navideña, señora, tendrá el verdadero significado. ¿Cuántos celebraron con ese verdadero significado? Bueno, alguien me dijo: oiga, pastor, entonces no está bien que nosotros hagamos una cenita y unos regalitos. No, tampoco está mal. O sea, para nosotros los cristianos, todos los días son iguales. Para otros dicen: bueno, para mí el lunes es mejor que el domingo y el domingo. Está bien, dice la Biblia, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Pero para nosotros los cristianos, fíjese, ¿cuál es la diferencia de este día al de ayer? Pues nada más que no trabajó. ¿Verdad? Los días pasan, y el mensaje de Jesús por muchos está siendo recibido, pero por otros Él sigue siendo pisoteado. Y se siguen burlando de Él. Pero bueno, cada quien, allí en lo recóndito del corazón. ¿Qué más dice? Vino a pregonar libertad a los cautivos, a todos esos que están en prisiones cautivos de inmoralidad, de engaño, de mentira, de vicios, de corrupción. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, que el niño vino a nacer para sacarte de la cautividad. ¿Cuánta gente, si nosotros le preguntáramos: ¿estás contento con la vida que tienes?, nos van a decir que no. Algunos, claro, como algunos políticos que este año, pero se sirvieron con la cuchara grande. Esos están celebrando en Acapulco, en Careyes,
en Houston, allá en los departamentos de lujo. Esos están celebrando, y si tú les preguntas, ¿estás contento con la vida que tienes? Te van a decir, sí. Pero uno contra millones que tú les preguntaras si están contentos, que siguen en la miseria, gastándose aquella gente el dinero de los pobres, ¿tú crees que esa gente está contenta? ¿Tú crees que en su conciencia ellos están tranquilos? Te lo aseguro que no. Pero te lo aseguro. Pondrán una cara de satisfacción y de que a mí me hicieron los mandados y no me metieron a la cárcel. Pero en realidad en su conciencia, ¿estarán tranquilos? Yo les aseguro que no. Y ese fue el verdadero sentido de la Navidad. Ese es el verdadero significado, que Cristo vino al mundo para liberarte de esas cosas. Ahora yo les pregunto a ustedes que me escuchan esta tarde, ¿cuántos realmente tienen paz? Y bueno, cenaron, yo comí con la familia y hubo regalitos. A mí no me lesiona eso. Bueno, pues aprovechamos y nos juntamos la familia, pero déjenme decirles una cosa, hay paz en mi conciencia. Tengo paz en mi corazón. Tengo al Hijo de Dios, tengo vida eterna. El propósito de Dios para mí se cumplió, creí y fui liberado y no soy esclavo de esas cosas. Dios me ha hecho libre. ¿A cuántos Dios ha hecho libres? Para ustedes que recibieron el mensaje, el pregonar de Jesús y su mensaje, pregonar libertad a los cautivos, disfrutamos el verdadero sentido de la vida. ¿No es cierto? El verdadero sentido de la Navidad. No hay nada como tener paz, hermano. Despertar todas las mañanas y decir, gracias, Señor. El propósito del nacimiento de Jesús se ha cumplido en mi vida. Amén. ¿No le dan un aplauso a Dios? Gracias, Señor. ¿Qué más se tiene que cumplir en ese mensaje navideño, en ese propósito de Dios? A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, vista a los ciegos, que no son capaces de ver ni de distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Aquellos que invitan a celebrar la Navidad en un prostíbulo. Eso raya en la total ignorancia del propósito de Dios. No sé ni cómo describirlo, pero es tan patético. Cuando Jesús vino a libertar precisamente de esas corrupciones morales y espirituales y de todo tipo, justamente esa gente dice, ven a celebrar con nosotros la Navidad. Wow. Tú dices, de plano están ciegos esta gente, no son capaces de ver. Pero escúchame, tú has recibido el mensaje. Cuando Pablo recibió el mensaje, Dios dijo de él, este es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre ante las naciones, para que abra sus ojos. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Abrirles los ojos. ¿Cómo? Con el pensamiento correcto acerca de Jesús, y en este caso el verdadero sentido de la Navidad. Nosotros tenemos esa capacidad ahora dada por Dios para abrirles, y es una encomienda, porque se nos encomendó a nosotros la predicación del Evangelio. ¿Qué más? A poner en libertad a los oprimidos. Oh, wow. Tanta gente oprimida, y aquí ya entra más fuerte en el ámbito espiritual. ¿Cuánta gente oprimida por Satanás? ¿Cuánta gente oprimida por demonios, por espíritus malos, que hacen a la gente un desastre? Y muchos de nosotros venimos de ese tipo de vida, o todos, no muchos, todos venimos de eso. Y cuando llegó a nosotros el mensaje, esa opresión satánica se quitó.
¿No es verdad? Y ahora nosotros podemos respirar la verdadera libertad. A poner en libertad a los oprimidos, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que a Dios le agrada, venir, enviar a su Hijo a nacer en un pesebre. Eso es la Navidad. Navidad es una palabra griega, quiere decir nacimiento. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, que el Hijo de Dios vino a todo esto que Él mismo dijo. Y dice en el versículo 20, y enrollando el libro, el pergamino, que en ese entonces se usaban así, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo escucharon hace 2000 años, esa gente. Es el mismo mensaje 2000 años después. ¿Se fijan? Ahora, ¿cuántos ya recibieron ese mensaje? Yo ya lo recibí. Y disfruto de lo que Jesús dijo más adelante, la vida eterna. Y la vida de Jesús siguió transcurriendo, cumpliendo el propósito por el cual Él había nacido. Fíjense, si bien el nacimiento de Jesús y la celebración del nacimiento y la celebración de la muerte y resurrección, no sé si ustedes han notado que aún la Biblia le da más prioridad. O sea, era importante, por supuesto, que naciera, porque sin nacimiento no hubiese habido expiación o perdón de pecados. Pero también Buda nació, ¿entiende? También Confucio nació. Pero el fin y la obra que hicieron aquí en la tierra, ahí sí, fue muy distinta. Porque Jesús, nosotros conocemos las Escrituras, fue muerto, crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado. Y Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana resulta nuestra fe. Vamos a comer y a beber como toda la gente lo hace, sin importar qué será mañana, sin pensar en la eternidad. Mas como Cristo ha resucitado, así como antes presentaban sus miembros como instrumentos a la iniquidad, así ahora presenten todo su ser como instrumentos de justicia para Dios y para glorificar a Dios. Entonces, escuchen, nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida. Y la vida de Jesús siguió transcurriendo. Y la vida de Jesús era un continuo perdonar. Era un continuo perdonar. A eso vino Jesús. Jesús vino a perdonar. Una vez le trajeron a una mujer, ¿se acuerdan? Que según la ley de Moisés decía que si cualquiera era encontrado en adulterio, estos debían ser muertos a pedradas. Y se la trajeron delante de Jesús para que Él diera la sentencia, para acusarlo después. Pero Jesús sabiamente, cumpliendo el propósito por el cual Él había venido a la tierra, cumpliendo el propósito de la Navidad, de su nacimiento, cuando aquella mujer estaba a punto de ser lapidada, les dijo a todos aquellos apedreadores, ustedes no tienen pecado, ¿verdad? Y todos, pues, a ver, el que no tenga pecado empiece a tirar la primera piedra. Y se empezaron a ir, se quedaron solos, Jesús y esta mujer, y ella estaba postrada, hincada ahí en la tierra, tirada en el suelo. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella miró hacia todos lados y dijo, no están, Señor, se han ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, levántate, vete y no peques más. Porque a eso vino el Hijo de Dios, a liberarnos de la esclavitud del pecado. Y su vida continua fue un continuo corazón de amor hacia los seres humanos para perdonarlos. Es más, el culmen de su amor por nosotros fue en la cruz. Cuando crucificado, clavado en medio de dos ladrones, malhechores, Él oró y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo digo esta misma oración, Padre, perdona al mundo de hoy,
que no saben lo que hacen. Perdona a los de Men's Club y a los del Tenampa, a los ricos y a los pobres. Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. Perdona a todo el elenco del Canal de las Estrellas y de TV Azteca. No saben lo que hacen. A la señora Salinas, Señor, dale doble gracia, que la necesita tanto. Nosotros ya la hemos recibido. Y Jesús está dispuesto hoy a dar su perdón como lo dio con nosotros y como lo hizo con aquel ladrón que arrepentido le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hacia allá vamos. ¿Cuántos van hacia allá? Ese es el propósito de la Navidad, el perdón. En Juan capítulo 8, vamos rápido, Juan capítulo 8, versículo 31. Este es el verdadero propósito de la Navidad, el verdadero significado. Juan 8:32. Dice así, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que creyeron, les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Digan todos la verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad. La Biblia dice que Dios es un Dios de verdad. La Biblia dice que Dios es incapaz de mentirnos. Jamás Dios dirá una mentira. Satanás sí te mentirá y te engañará. Dios jamás. Si Él dice que te ama, te ama. Si Él dice que te perdona, te perdona. Si Él dice que restaura tu matrimonio en crisis, Él lo restaura. Pero tienes que creer. Es un regalo de Dios. Y conoceréis la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de Él. La verdad acerca del cielo. La verdad acerca de tu condición. La verdad acerca de tu futuro. La verdad acerca de la condición de tu corazón. La verdad acerca de la libertad que Él vino a darnos. La verdad acerca del amor de Dios. Conoceréis, ¿qué? La verdad. Y la verdad os hará libres. Conocer los pensamientos de Dios, el propósito de Dios, el verdadero significado de la Navidad. Lo conocerán. Y ese conocimiento los llevará a un nivel espiritual, intelectual y de todo tipo mucho más alto. Dios te levantará, pondrá tus pies sobre la roca, enjugará Dios tus lágrimas. Dios te dará alas como las de las águilas y volarás. A eso vino Jesús. No a que celebramos en el Tenampa. La verdad os hará libres. Y le respondieron, versículo 33, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, le contestaron los judíos que habían creído. ¿Cómo dices tú que seremos libres? 34 les responde Jesús: de cierto os digo, todo aquel pobre, rico, culto, inculto, blanco, rojo, azul o morado, como sea, todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Yo les pregunto, ¿cuántos son esclavos del pecado? Yo les pregunto, ¿cuántos son libres del pecado? Versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? Respirar la libertad de Dios. Yo sí puedo. ¿Cuántos pueden? Y fue un regalo, ese fue el mejor regalo que Dios nos dio. Fíjense qué cosas. A todo eso vino Jesús en la Navidad. Y curiosamente, es en esta temporada
cuando el índice de suicidios se dispara. Es cuando en todo el mundo se registran la mayor cantidad de suicidios. Y nuestros amadísimos amigos psicólogos dicen que la razón es porque la gente se siente sola. ¿Por qué se sienten solos? La gente se siente no amada. La gente se siente en medio de las multitudes que nadie los mira. Porque es un tiempo, es algo tan especial el solo hecho de recordar que un día vino el Hijo de Dios a este mundo, haya sido el 25, el 4, el día que haya sido. Que la gente, fíjense cómo Satanás tiene cegado a este mundo. Que la gente, en lugar de encontrar lo que tú ya, dale gracias a Dios, has encontrado, ellos buscan quitarse la vida y lo logran. Las cartas que estos suicidas dejan, lo dice todo. ¿Tú crees que una persona que encuentra y entiende el verdadero significado de la Navidad tendría un fin semejante? ¿No? Entonces nosotros somos bendecidos por Dios. Esto no nos debe de enorgullecer, sino al contrario, provocar un corazón de humildad y decir: Señor, gracias por haberte fijado en mí. Gracias por haber tocado mi corazón. ¿Cuántos le dan gracias? Y no es para que nos enorgullezcamos. No es. Es realmente el motivo correcto, no. Sino con humildad, como hace rato. Postrándose, humillando su rostro, ensuciándose su ropa linda que le trajo Santo Claus, para reconocer al que nació en el pesebre y no a otro. Nosotros no damos gloria a otro, sino al que nació en el pesebre, a ese. Y ese nos ha hecho verdaderamente libres. Pero en el capítulo 14, ya para finalizar, este texto y otro más y terminamos, para que usted vaya al recalentado. Nosotros cenamos tortas ahogadas. Nunca he comido tortas ahogadas recalentadas, pero vamos a ver a qué sabe. No se crea. Bien. Juan capítulo 14, versículo 1. Escuchen, ¿a qué vino Jesús? Es el verdadero sentido de la Navidad. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo es la turbación? Es así. No sabes ni qué onda. No sabes ni qué en tu vida. Turbación. Ay, el año que viene, el 2006, pinta tan feo. Ay, pero me voy a poner calzones amarillos para que me vaya bien. Y una de rollos, que ya les tengo un buen mensaje para el próximo domingo también. Ya les adelanté poquito, pero hay mucho que hablar. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? En el Padre. Creed también en mí, porque era el Hijo de Dios, el que tenía la misma sangre del Padre, la misma naturaleza, el Hijo divino. Crean también en mí. Escuchen versículo 2. A esto vino el Hijo de Dios. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Wow. Muchas moradas hay. Muchos lugares hay. Y hay un lugar para ti. Dice: si así no fuera, acuérdense que Dios no miente, si así no fuera, si fuera mentira que hubiera lugar para ti en el cielo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo les hubiera dicho. Es más, ni hubiera venido siquiera. Pero hay un lugar para todo aquel que cree. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Aleluya. A preparar lugar. Fíjate, el verdadero propósito de la Navidad. Él vino, nació en un pesebre, un niño común y corriente,
pero dentro traía la naturaleza de Dios. Vino a darnos un mensaje que nos rescató, que nos hizo libres. Pero no solo eso, vino a darnos un mejor futuro. Vino a decirnos, yo voy a preparar un lugar para ti. ¿Te imaginas a un hombre muy rico, que es tu amigo? Entonces tú le dices, oye, Pancho, ¿puedo ir a visitarte este fin de año? Y él te dice, ¡claro! Toda mi mansión la voy a preparar para cuando tú vengas. Y tú dices, ¡wow! Yo voy a disfrutar de esa mansión, porque esa mansión tiene jacuzzi, tiene alberca, tiene ¡oh, qué lugar tan hermoso! Ahora, ¿te imaginas? ¿Se puede comparar eso terrenal con el paraíso de Dios? ¿Con el lugar donde vive Dios? Imagínate cuando Jesús le dice al ladrón aquel, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel se le botó se le fundió el fusible del cerebro. El paraíso, ¿qué es el paraíso? Como ya, me quiero morir. ¿Qué es el paraíso? Qué impresionante. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, no sé cuántos tienen realmente presente esa promesa de Dios. Yo sí. Yo no, la verdad no me pongo a pensar cómo será la morada que Dios tiene para mí. Lo único que sé es que sí será un lugar espectacular. Por la única sencilla razón, que ahí va a estar Jesús. Y ya con eso. Pero la Biblia nos deja ver un poquito. Dice que la ciudad celestial, dice que las calles son de oro. Para todos los ambiciosos. No, esos no van a entrar. Dice que las puertas hay incrustaciones de piedras preciosas. Fíjate, hay cristianos que dicen, ay no, las mujeres, hay muchas cristianas ahora que se ponen anillos ostentosas. Uy, pues Dios, olvídate. ¿Cómo es Dios entonces? Unas piedrotas así de... Lo que pasa es que no entienden, ¿sí? El cristianismo es mucho más que quitarse y ponerse anillos y colgarse cosas. El cristianismo es creer en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es secundario. Por supuesto que hay motivaciones incorrectas que Dios va limpiándonos. ¿No es cierto? Que Dios va quitando de nuestra vida. Pero yo voy, mi destino es el lugar celestial. ¿Cuántos van a estar allá? Bien. Sigan con esa fe porque sigue diciendo Jesús. Fíjate. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, como efectivamente sucedió, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Él ya vino una vez. Nació en un humilde pesebre, un niño indefenso totalmente. Desde pequeñito lo quisieron asesinar. A los 33 años lo lograron. Pero Satanás nunca pensó que por medio de esa muerte nos iba a dar libertad. Ni se imaginó. Y como dijo el apóstol en el libro de los Hechos, si hubiera sabido el príncipe de este mundo, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Le salió el tiro por la culata. Proverbio 825,000. ¿Qué más dice? Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Pero esa segunda venida de Jesús, hermano, va a ser con toda gloria. Ya no va a ser el cordero manso del principio. Hoy va a venir montado en un caballo. Es una figura que la Biblia habla para mostrar la majestuosidad con la que vendrá. Y todo ojo le verá, dice la Biblia. Y vendrá montado en un caballo blanco y en su muslo una escritura que dice el Verbo de Dios. La palabra de Dios encarnada con una gloria. Dice Juan que cuando lo vio sus ojos eran como llama de fuego. Wow, que cuando te miraba no te desnudaba todo. No podrás esconder nada. La gente no podrá esconder nada en ese día cuando la mirada de Jesús penetre tus ojos. Dice que venía con un cinto y con una espada, con una majestuosidad. Él vendrá. ¿Por quién vendrá? ¿Por los del Tenampa? Si se arrepienten, sí, serán incluidos. Y vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo. Escuchen, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Esa, hermanos, escuchen, esa es mi fe en lo personal. Yo creo lo que está ahí. Y luego en el versículo 4 Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y como no faltan despistados, le dijo en el versículo 5 Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús, con toda paciencia, que es la que nosotros debemos de tener con la gente que no le conoce a Él, Jesús le dijo, yo soy el camino. Fíjate, no una doctrina, no una filosofía, no una religión, la persona de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Dios el Padre sino por Jesús. Aunque tengas firmada una indulgencia de no sé quién, nadie. ¿Te imaginas la grandeza de lo que hizo Dios? Fíjense hasta dónde han rebajado las mentes corruptas que piensan que pagando un dinero pueden llegar al cielo. ¿Ah? Nada que ver. Dice en el versículo 7, y si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Siempre hay de estos, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, bueno, créanme por las obras mismas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos tienen todavía en sus planes llegar con el Señor? Sigamos adelante, hermanos, entendiendo el verdadero significado de la Navidad. Y por último, vamos al entendimiento que San Pablo tuvo en Efesios capítulo 2. Y terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Este es el verdadero sentido de la Navidad, hermano. Dice así, y Él, es decir, Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. En vuestros delitos y pecados. Así estábamos. Y nos dio vida. ¿Cuántos le dan gracias? Yo. Gracias, Señor. Versículo 2. En los cuales, o sea, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Saben? Bueno, voy a decir algo que me avergüenza, pero bueno, es a manera de un ejemplo. Pero vivía así, en la ignorancia, en mi corazón. La primer borrachera que yo me pegué, yo tenía 13 años. Mi abuelo me dio una botella de tequila. El padre de mi papá que está por aquí. A esa edad me pegué la primer borrachera, a los 13 años, de lo cual me avergüenzo. Ya, ahorita vino a mi mente, pero siento paz. Pero me avergüenzo de eso, no. Pero fue en una Navidad. Fue en una Navidad. Qué feo, ¿no? Dios ha sanado todo mi mente de esos recuerdos malos, feos, desagradables. Y ahora mi vida es distinta. Yo no tengo que perder el conocimiento celebrando el nacimiento de Jesús. Al contrario, estoy más cuerdo que nunca. Y esa es la gran obra. Y así estábamos, siguiendo la corriente de este mundo, dice la Biblia. Conforme
a la manera de el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? ¿Chespirito? ¿Ah? Satanás, hermano, bajo cuyo influencia y poder está el mundo entero, dice la Biblia. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note. Y éramos, fíjese esta frase, y éramos por naturaleza. ¿Por qué? Naturaleza. ¿Qué éramos por naturaleza? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico, digan todos rico. Dios es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gran amor. Cuando, mira, déjame decirte, cuando yo trato de meditar y de reflexionar, cuando estoy con el Señor, y trato de pensar en el amor, no, se me funde todo las pilas. Lo único que termino haciendo es, me quedo así como maravillado, así digo, no, pues gracias, Señor. Es que es bien difícil. Su gran amor. Yo pienso, ¿dónde estaría ahorita si Cristo no hubiera llegado a mi vida? Es muy probable que estuviera 3 metros bajo tierra, con una cruz, en paz descanse. ¿En paz descanse? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios, recibe ese regalo. Cree. Y juntamente, versículo 6, con Él nos resucitó. Esto es simbólico ahora, pero un día será literal. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedemos con vida, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir por segunda vez al Hijo de Dios en las nubes. A mí me da vértigo la altura. Yo le digo al Señor, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Y el Señor me dice, no te preocupes, tu cuerpo será glorificado. Porque todo lo que es altura sí siento vértigo, así que hasta el otro día de allí ya sentía vértigo. Y luego dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Fíjense, el sentarse aquí en los lugares celestiales con Cristo es una posición privilegiada. No todos los seres humanos se van a sentar junto a Jesús. Amén. Pero así dice la Biblia que Dios nos ve para mostrar, dice el versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, regalo de Dios. Esto lo obtienes por medio de la fe, y esto no es algo tuyo, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo. No por obras, lo bueno que tú te portes y hagas para ganártelo, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya y creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí la palabra somos hechura suya, viene del griego poema, de donde se traduce poema. Somos un poema de Dios. De ser un vituperio arrastrándonos, Él nos levantó. Ese fue el verdadero propósito de la Navidad en mi vida y en tu vida. Y nos levantó y está haciendo de tu vida y de mi vida un poema. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Un verdadero poema. Gracias, Señor.
Versículo 11, para finalizar, vamos. Por tanto, dice, acordaos, acuérdense, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los no judíos en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, acuérdense, dice Pablo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, amén, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre limpia, incontaminada, pura de Jesucristo. La única que sigue teniendo el poder para limpiarnos de toda maldad y purificarnos. Llevarnos y presentarnos delante del Padre sin mancha. Esa sangre preciosa, la sangre de nadie más que la de Jesús. Así está el propósito de la Navidad. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ahí en el Calvario, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en la cruz las enemistades. Ya no hay división. Y vino y anunció las buenas nuevas, de paz a vosotros que estabais lejos, esos somos nosotros, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y no judíos, tenemos, digan todos tenemos, estás incluido tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Estás incluido. Dice entonces, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, o sea, de todos los que creyeron en la historia bíblica, no los santitos que nos cuelgan ahí, y miembros, ¿qué somos ahora? Ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así es que nadie puede decir yo soy un huerfanito que vaga en la serranía. Yo no soy, no. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. La Biblia habla de Jesús como el hermano mayor, pero también habla como cabeza de la iglesia. Hay muchos calificativos, muchas cosas que designan y especifican por medio de nombres. Jesús, cabeza de la iglesia, Jesús, la piedra angular, Jesús, el fundamento, en fin. Entonces ya no somos extranjeros, ahora somos miembros de la familia de Dios, tenemos muchos hermanos. Miren, ahora que hice un viaje, hermanos, ahora sí que fui hasta el fin del mundo. ¿Han visto el mapa de donde está todo Latinoamérica? Está Argentina y está la puntita, así de Argentina, ahí andaba yo. Entonces estaba predicando en una iglesia y dije, no, yo ya cumplí con la gran comisión hasta el fin del mundo. Estaba aquí en la puntita, en lo más alejado, hermano. Allá estaba, allá andábamos. ¿Y saben qué me sorprendió? Que en los lugares que menos tú te puedes imaginar, y aquí vive gente, no solo vive gente, hay un montón de hermanos, hay un montón de hermanos, y conocimos un montón de hermanos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Tenemos una familia, con razón Jesús dijo, el que dé toda su vida y se niegue a sí mismo, y aún pierda
el favor y el cariño de la familia y aún pierda posesiones, de cierto les digo que en esta tierra tendrán 100 veces más padres, hermanos, amigos, casas. Hermano, si viera cuántas casas tengo yo. Hermano, mire, tengo a infinidad de tarjetas. Chuy, cuando vengas, por favor, llega a mi casa. Llega a mi casa. Tienes una casa acá en la Patagonia, acá en la puntita. Y mira, me dice el pastor que me recibió allí, me dice, Chuy, cuando vengas otra vez, dice, compramos un terreno donde estamos construyendo una cabaña frente a un lago. Ahí te vamos a recibir. Esa cabaña es tuya. Aleluya. Ya tengo cabaña, Chuy. Allá, miren qué lugar tan hermoso, hermanos. Bueno, ya les contaré, ese es otro rollo. Pero yo todavía vengo maravillado. ¿Sabe cuál era mi reacción cuando veía todos aquellos paisajes? Es que es impresionante, es un lugar, no lo puede creer, necesita estar allí, hermano. A donde usted volteaba, todo era lagos de aguas profundas, cristalinas, ríos, montañas con nieve. Fue un viaje espectacular. Pero ¿sabe cuál era mi reacción? Un día íbamos en un barco, atravesando un lago, entonces da la vuelta así, de pronto aparece un paisaje de eso, así que todo es así. Impresionante. Y mi reacción fue, ¡qué grandeza de Dios! No, mire, yo me senté así, ante la majestuosidad, un volcán aquí de este lado, todo blanco, y luego bosques por acá, y a donde miraras, miraba que Dios pasó por allí. Y cuando yo dije, qué majestuosidad de Dios, pues había gente allí, ¿no? Y me miraron así, yo estaba así, todos así, pero unos diciendo, qué bonito arbolote, qué bonito el volcán, pues sí, qué bonito, pero yo miraba más arriba y decía, wow, qué grande Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¡Qué grandeza de Dios! No hay otra manera para decirlo. Y ahora, como familia de Dios, estamos injertados, hermanos. Somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, seremos ciudadanos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos tienen todavía en sus planes llegar con el Señor? Sigamos adelante, hermanos. Bueno, ahora, fíjate, cuando ves al elenco de estrellas de TV Azteca, cuando ves al elenco de estrellas de Televisa celebrar la Navidad, ¿no te conmueve el corazón? Yo hasta lloro, vieran. Pero de tristeza, de ver lo que hace esa gente, una burla a Jesús. El regalo de la estrella pop, del rock, del rock pop, Elton John. El niño Dios le trajo un regalo de Navidad impresionante. Se casó este 21 de diciembre, decía la nota en el periódico, con su novio, el diseñador de modas David Furnish, aprovechando que una ley en Inglaterra se aprobó que ya se pueden casar los homosexuales. Y bueno, él dijo que su Navidad se había adelantado. El festejo navideño costó 1.5 millones de dólares. Yo pregunto, ¿cómo verá Jesús a los políticos celebrar su nacimiento con el dinero del pueblo? ¿Cómo lo verá Jesús? Pero todos dicen feliz Navidad. ¿Se fija? Hasta Niurka y su amante
Es impresionante lo que está pasando. Hace ya muchos años que la celebración de Navidad ha perdido su verdadero sentido. En el mismo diario mural del viernes, del sábado, venía una caricatura de un caricaturista que es muy agudo en sus caricaturas y con una caricatura dice mucho. Y me llamó la atención una caricatura donde está un pesebre y en el pesebre está acostado Santa Claus y Jesús está tirado en el piso. Y no decía nada la caricatura, pero hablaba todo. De que el que realmente ha tomado el lugar de la celebración es el gordito rojo y a Jesús se le ha hecho a un lado. Bueno, así está la cosa. Pero de tal manera ha perdido su significado verdadero, su verdadero sentido, que aún en Japón, que es un país netamente budista, se celebra la Navidad. ¿No le dan un aplauso a Japón? No saben ni qué rollo, pero ellos celebran la Navidad. Al que le sonó el celular se lo trajo Santa Claus, ¿verdad? Por eso lo anda presumiendo. En el diario mural del 23 de diciembre, leí un artículo que me llamó la atención, escrito por un periodista que es comentarista de TV Azteca, se llama Sergio Sarmiento, donde él argumenta acerca de aquellos que se quejan de la comercialización de la Navidad. Él escribe en contra de, o su comentario en referencia a los que decimos que la Navidad... Yo quiero hablarles en esta tarde, a propósito del tema, por supuesto, ¿qué es la Navidad? Así con interrogación, ¿qué es la Navidad? Porque hoy en todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, escuchen, debemos saber todos algo es interesante, pero no es lo más importante. Es decir, que necesitamos saber que históricamente, fíjese, comprobado, históricamente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Se ha tratado de ubicar esta fecha, el 25 de diciembre, a partir del año en que el emperador romano César Augusto realizó un censo en todo el Imperio Romano. Y en ese entonces Jerusalén, Israel, era parte del Imperio Romano. En ese tiempo en que César Augusto ordenó hacer un censo, un conteo, reinaba en Judea Herodes, ahí gobernaba el rey Herodes. El punto es en que ambos acontecimientos, es decir, el nacimiento de Jesús con el levantamiento del censo, no cuadran en la historia. Es decir, que Jesús no pudo haber nacido en el año 1 de la era cristiana, porque si así fuera, otros sucesos bíblicos que están comprobados por la historia no cuadran. Pero para nosotros los cristianos no importa si fue el 25, el primero, el 4, el 20. Para nosotros los cristianos lo importante es que Jesús nació, ¿cierto? Hay un cálculo que es el más reciente, que han hecho los científicos y los historiadores, y ubican el nacimiento de Cristo en el año 4 antes de Cristo. Así lo pusieron. Inclusive en el diccionario que yo uso mucho del griego y del hebreo, ahí tomé ese dato. También es el comentario de hebreo y griego, Strong, ahí también ya viene ese dato. Durante muchos años la Navidad, esto es algo histórico, que bueno, conforme se acaba la fecha yo empiezo a buscar y a informarme, ¿no? Pero durante muchos años la Navidad se celebraba, fíjense, el 6 de enero, entre los cristianos antiguos. Posteriormente, cuando ya se instituye la Iglesia Católica, esta misma designó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús.
con el propósito de universalizar el cristianismo, que ya en ese entonces había corrido por todo el mundo entonces conocido. Es así como la Iglesia Católica tomó esta fecha, 25 de diciembre, para contrarrestar una fiesta pagana que se celebraba en el Imperio Romano en honor a Saturno. Y esta fiesta se le conocía como la Saturnalia. Y esta Saturnalia consistía en festejos, en fiestas que hacían en el Imperio Romano en honor a Saturno, al planeta Saturno. Estas fiestas se caracterizaban por perdido su significado. Y él dice lo siguiente, se lo voy a leer textual, lo tomé del diario. Dice, todos los que dicen esto tienen razón, pero no olvidemos que los comercios y la industria obtiene alrededor del 25% de sus ganancias de todo el año en las ventas navideñas. Esto, dice Sarmiento, se traduce en millones de empleos en nuestro país. Y querer borrar de un plumazo la comercialización de la Navidad equivale a tratar de dejar sin empleo a millones de mexicanos. Y esto, dice el señor Sarmiento, va en contra del espíritu navideño. Bueno, ahora resulta que Jesús vino al mundo para darnos trabajo. Nada que ver. Resulta que ahora el significado de la venida de Jesús es para que todos demos y recibamos regalos. Bueno, así están las cosas. Pero todos estos argumentos, todas estas ideas, todos estos pensamientos que vienen de gente corrupta de entendimiento, de mentes vacías, de mentes petrificadas, de mentes llenas de tinieblas, todas estas ideas debemos pasarlas por el crisol de la palabra de Dios. Yo les he enseñado bastante de esto. Y si no concuerdan con lo que dicen las Escrituras, todas estas ideas y costumbres deben ser rechazadas y exhibidas. Amén. Entonces, por eso es que yo hablo de esa manera. Según 2 Corintios 10:4, no lo busque, ya todos lo conocemos hasta de memoria, eso espero. Dice que las armas de nuestra milicia, los utensilios de nuestra guerra de ideas, de lucha espiritual, no son pensamientos carnales de humana sabiduría, sino son los pensamientos de Dios que sirven para destrucción de fortalezas, de pensamientos que están gobernando las mentes de las personas, derribando, echando por tierra todo argumento, toda idea, toda altivez, que significa todo pensamiento que quiera levantarse sobre el pensamiento de Dios, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Por supuesto, todo lo que yo he mencionado y muchísimas cosas más. Me puedo estar hasta las 5 de la tarde exponiendo todas estas ideas y todos estos pensamientos. Pero eso realmente pues, es fácil para nosotros detectarlo. Pero ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Vamos a leer la Biblia. ¿Quieren ir conmigo? En Juan capítulo 3, un versículo que también debemos de conocerlo de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Juan 3, 16. Porque de tal manera, Juan no pudo orgías, borracheras y toda clase de excesos. Ese era el distintivo de la Saturnalia, totalmente pagana. Entonces la Iglesia Católica, para contrarrestar un poco, quita el 25 de diciembre la Saturnalia e implanta el nacimiento de Cristo. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué tanto efecto surtió esto? ¿Realmente se contrarrestó? Hay otra pregunta. ¿Habrá algún parecido entre la fiesta antigua llamada Saturnalia
y la celebración actual de la Navidad? ¿Habrá algún parecido? Bueno, desde Europa cristianizada se empezaron a meter costumbres paganas dentro del cristianismo hasta nuestras mexicanísimas posadas. Esas son de extracto netamente mexicano. Debemos sentirnos orgullosos de que de México al mundo salieron las posadas. Últimamente, bueno, como no les bastan las posadas a la Saturnales, a la celebración navideña, inventaron las preposadas, es decir, posadas antes de las posadas. Pero viene otra pregunta, ¿realmente en estas mexicanísimas posadas se celebra el nacimiento de Cristo? Bueno, hay que quedar en el aire la respuesta. Pero mire, en el diario Mural, que es el que yo leo, venía un anuncio que decía así: The Men's Club. ¿Qué es The Men's Club? Es un prostíbulo legalizado para ricos. Para ricos. Claro, los pobres se van al Tenampa. Pues, y decía en el mural: The Men's Club te invita. Ven a celebrar las posadas y la Navidad con nosotros. Y una muchacha desnuda con un gorrito de Santa Claus diciendo, ven. Así. El canal de las estrellas. Miren, en cualquier parte del mundo que voy, cuando quiero ver noticias, empiezo a buscar y sale el canal de las estrellas. ¿Vieron qué orgulloso me siento? El canal de las estrellas convocó a una guerra de villancicos. Y entre otras de las que iban a cantar villancicos está una señora que se llama Carmen Salinas. Y esta señora, pues es la productora de una obra, la más exitosa, se dice, en la historia del burlesque, su obra aventurera, que es, según las crónicas que se leen en el periódico, la historia de una prostituta, la historia de la vida nocturna en México. Bueno, cantando villancicos. ¿Qué son villancicos? Los villancicos son los cantos populares del mexicano, porque también son de extracto mexicano, en honor a Jesús. Explicarlo de otra forma, más que decir, porque de tal manera, no hay manera de medir el amor que Dios tuvo hacia el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado, que ha regalado a la humanidad. Y al venir en obediencia, se encarnó en el vientre de la Virgen María y nació. ¿Saben que Jesús es el único Hijo de Dios que tenía la sangre del Padre? Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Él de sangre. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Y este es el verdadero propósito de la Navidad, que Dios envió a su Hijo para nacer. ¿Con qué propósito? Dice, para que todo aquel, sin tomar en cuenta posición social, cultural, ni raza, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Creer en aquel que murió por mí en la cruz para tener vida eterna. En Lucas capítulo 1, ahí narra un poco sobre el nacimiento de Cristo y nos habla cuál es el verdadero significado de la Navidad. Lucas 1, versículo 26. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón
que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Era un saludo muy, muy especial. Y le dice el ángel: el Señor está contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando vio al ángel, se turbó por las palabras que estaba recibiendo. Porque, pues, que un ángel le diga: tú eres muy favorecida de parte de Dios, has hallado gracia de parte de Dios, pues imagínate, eso es algo para impactar a cualquiera. Y ella estaba impactada, estaba turbada de las palabras y pensaba, dice en el versículo 29, qué saludo era qué tipo de saludo era este, qué salutación era esta. ¿Quién soy yo para que un ángel de Dios me salude de esa manera y me diga que yo soy muy favorecida? Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, no tengas miedo, mas porque has hallado gracia delante de Dios, has hallado gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido de Dios. Te destacas entre las mujeres, pero Dios te escogió por gracia. No merecíamos nada, no merecía ella nada, no merecíamos nosotros nada, pero por gracia, en este caso a ella, la escogió. Y nosotros también somos salvos. El nacimiento de Cristo en el año 4 antes de Cristo. Así lo pusieron. Inclusive en el diccionario que yo uso mucho del griego y del hebreo, ahí de hecho ahí tomé ese dato. También es el comentario de hebreo y griego, Strong, ahí también ya viene ese dato. Durante muchos años la Navidad, esto es algo histórico, que bueno, conforme se acaba la fecha yo empiezo a buscar y a informarme, ¿no? Pero durante muchos años la Navidad se celebraba, fíjense, el 6 de enero, entre los cristianos antiguos. Posteriormente, cuando ya se instituye la Iglesia Católica, esta misma designó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, con el propósito de universalizar el cristianismo, que ya en ese entonces había corrido por todo el mundo entonces conocido. Es así como la Iglesia Católica tomó esta fecha, 25 de diciembre, para contrarrestar una fiesta pagana que se celebraba en el Imperio Romano en honor a Saturno, y esta fiesta se le conocía como la Saturnalia. Y esta Saturnalia consistía en festejos, en fiestas que hacían en el Imperio Romano en honor a Saturno, al planeta Saturno. Estas fiestas se caracterizaban por orgías, borracheras y toda clase de excesos. Ese era el distintivo de la Saturnalia, totalmente pagana. Entonces la Iglesia Católica, para contrarrestar un poco, quita el 25 de diciembre la Saturnalia e implanta el nacimiento de Cristo. Pero aquí viene una pregunta que yo quiero hablarles en esta tarde, a propósito del tema, por supuesto. ¿Qué es la Navidad? Así con interrogación. ¿Qué es la Navidad? Porque hoy en todo el mundo se celebra el nacimiento de Jesús. Sin embargo, escuchen, debemos saber todos algo es interesante, pero no es lo más importante. Es decir, que necesitamos saber que históricamente, fíjese, comprobado, históricamente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Se ha tratado de ubicar esta fecha, el 25 de diciembre, a partir del año en que el emperador romano César Augusto realizó un censo en todo el Imperio Romano. Y en ese entonces Jerusalén, Israel, era parte del Imperio Romano. En ese tiempo en que César Augusto ordenó hacer un censo, un conteo, reinaba en Judea Herodes, ahí gobernaba el rey Herodes. El punto
es este, en que ambos acontecimientos, es decir, el nacimiento de Jesús con el levantamiento del censo, no cuadran en la historia. Es decir, que Jesús no pudo haber nacido en el año 1 de la era cristiana, porque si así fuera, otros sucesos bíblicos que están comprobados por la historia no cuadran. Pero para nosotros los cristianos, no importa si fue el 25, el primero, el 4, el 20. Para nosotros los cristianos lo importante es que Jesús nació, ¿cierto? Hay un cálculo que es el más reciente, que han hecho los científicos y los historiadores, y ubican el nacimiento. Se casó este 21 de diciembre, decía la nota en el periódico, con su novio, el diseñador de modas David Furnish, aprovechando que una ley en Inglaterra se aprobó que ya se pueden casar los homosexuales. Y bueno, él dijo que su Navidad se había adelantado. El festejo navideño costó 1.5 millones de dólares. Yo pregunto, ¿cómo verá Jesús a los políticos celebrar su nacimiento con el dinero del pueblo? ¿Cómo lo verá Jesús? Pero todos dicen Feliz Navidad. ¿Se fija? Hasta Niurka y su amante. Es impresionante lo que está pasando. Hace ya muchos años que la celebración de Navidad ha perdido su verdadero sentido. En el mismo diario Mural del viernes, del sábado, venía una caricatura de un caricaturista que es muy agudo en sus caricaturas y con una caricatura dice mucho. Y me llamó la atención una caricatura donde está un pesebre y en el pesebre está acostado Santa Claus y Jesús está tirado en el piso. Y no decía nada la caricatura, pero hablaba todo. De que el que realmente ha tomado el lugar de la celebración es el gordito rojo y a Jesús se le ha hecho a un lado. Bueno, así está la cosa. Pero de tal manera ha perdido su significado verdadero, su verdadero sentido, el canal de las estrellas. Miren, en cualquier parte del mundo que voy, cuando quiero ver noticias, empiezo a buscar y sale el canal de las estrellas. ¿Vieron qué orgulloso me siento? El canal de las estrellas convocó a una guerra de villancicos. Y entre otras de las que iban a cantar villancicos está una señora que se llama Carmen Salinas. Y esta señora, pues es la productora de una obra, la más exitosa, se dice, en la historia del burlesque, su obra aventurera, que es, según las crónicas que se leen en el periódico, la historia de una prostituta, la historia de la vida nocturna en México. Bueno, cantando villancicos. ¿Qué son villancicos? Los villancicos son los cantos populares del mexicano, porque también son de extracto mexicano, en honor a Jesús. Bueno, ahora, fíjate, cuando ves al elenco de estrellas de TV Azteca, cuando ves al elenco de estrellas de Televisa celebrar la Navidad, ¿no te conmueve el corazón? Yo hasta lloro, ¿vieron? Pero de tristeza, de ver lo que hace esa gente, una burla a Jesús. El regalo de la estrella pop, del rock, del rock pop, Elton John. El niño Dios le trajo un regalo de Navidad impresionante. ¿Tanto efecto surtió esto? ¿Realmente se contrarrestó? Hay otra pregunta. ¿Habrá algún parecido entre la fiesta antigua llamada Saturnalia
y la celebración actual de la Navidad? ¿Habrá algún parecido? Bueno, desde Europa cristianizada se empezaron a meter costumbres paganas dentro del cristianismo, hasta nuestras mexicanísimas posadas. Esas son de extracto netamente mexicano. Debemos sentirnos orgullosos de que de México al mundo salieron las posadas. Últimamente, bueno, como no les bastan las posadas a la Saturnales, a la celebración navideña, inventaron las preposadas, es decir, posadas antes de las posadas. Pero viene otra pregunta, ¿realmente en estas mexicanísimas posadas se celebra el nacimiento de Cristo? Bueno, hay que quedar en el aire la respuesta. Pero mire, en el diario Mural, que es el que yo leo, venía un anuncio que decía así: The Men's Club. ¿Qué es The Men's Club? Es un prostíbulo legalizado para ricos. Para ricos. Claro, los pobres se van al Tenampa. Pues, y decía en el mural: The Men's Club te invita. Ven a celebrar las posadas y la Navidad con nosotros. Y una muchacha desnuda con un gorrito de Santa Claus diciendo: ven. Así.